Papa Francisco, homilía, 16 de mayo de 2020. Cristo muerto y resucitado por nosotros, la única medicina contra el espíritu de la mundanidad. Jesús muchas veces, y especialmente en su despedida con los apóstoles, habla del mundo. Juan 15, 18, 21. Y aquí dice: si el mundo les odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Claramente habla del odio que el mundo ha tenido contra Jesús y tendrá contra nosotros. Y en la oración que hace en la mesa con los discípulos durante la cena, le pide al Padre que no los retire del mundo, sino que los defienda del espíritu del mundo. Juan 17:15. Creo que podemos preguntarnos, ¿cuál es el espíritu del mundo? ¿Qué es esta mundanidad capaz de odiar, de destruir a Jesús y sus discípulos? Es más, de corromperlos y corromper la iglesia. Nos hará bien reflexionar sobre cómo es el espíritu del mundo. ¿Qué es? Es una propuesta de vida, la mundanidad. Hay quien piensa que la mundanidad es ir de fiesta, vivir haciendo fiesta. No. La mundanidad puede ser esto, pero fundamentalmente no es esto. La mundanidad es una cultura de lo efímero, una cultura de la apariencia, del maquillaje, una cultura de hoy sí, mañana no, mañana sí y hoy no. Tiene valores superficiales, una cultura que no conoce la fidelidad, porque cambia según las circunstancias, lo negocia todo. Esta es la cultura mundana, la cultura de la mundanidad. Y Jesús insiste en defendernos de esto y reza para que el Padre nos defienda de esta cultura de la mundanidad. Es una cultura de usar y tirar, según la conveniencia. Es una cultura sin lealtad, no tiene raíces. Pero es una forma de vida, un modo de vivir, también de muchos que se llaman cristianos. Son cristianos, pero son mundanos. En la parábola de la semilla que cae en la tierra, Jesús dice que las preocupaciones del mundo, es decir, de la mundanidad, sofocan la palabra de Dios, no la dejan crecer. Lucas 8:7. Y Pablo dice a los Gálatas: ustedes eran esclavos del mundo, de la mundanidad. Gálatas 4:3. Siempre me causa profunda impresión leer las últimas páginas del libro del padre Delibat, las meditaciones sobre la iglesia. Las últimas 3 páginas donde habla precisamente de la mundanidad espiritual. Y dice que es el peor daño que se le puede pasar a la iglesia, y no exagera, porque luego dice algunos males que son terribles, y esto es el peor, la mundanidad espiritual, porque es una hermenéutica de vida, es una forma de vida, también un modo de vivir el cristianismo. Y para sobrevivir ante la predicación del Evangelio, odia y mata. Cuando se dice de los mártires que son asesinados por odio a la fe, sí, realmente para algunos el odio era un problema teológico, pero no eran la mayoría. En la mayoría de los casos es la mundanidad que odia la fe y los mata, como lo hizo con Jesús. Es curioso, la mundanidad, alguien me puede decir, pero Padre, esto es una superficialidad de vida, no nos engañemos. La mundanidad no es superficial en absoluto, tiene raíces profundas. Es como camaleónica, cambia, va y viene según las circunstancias, pero la sustancia es la misma, una propuesta de vida que entra en todas partes, incluso en la iglesia. Mundanidad, hermenéutica mundana, maquillaje, se maquilla todo para que sea así. El apóstol Pablo llegó a Atenas y se quedó impresionado cuando vio muchos monumentos a los dioses en el Areópago y pensó en hablar sobre esto. Son un pueblo religioso, así lo veo. Me ha llamado la atención ese altar al Dios desconocido. Y yo lo conozco y vengo a decirles quién es. Y comenzó a predicar el Evangelio. Pero cuando llegó a la cruz y a la resurrección, se escandalizaron y se fueron. Hechos 17, 22, 33.
Hay una cosa que la mundanidad no tolera, el escándalo de la cruz. No lo tolera. Y la única medicina contra el espíritu de la mundanidad es Cristo muerto y resucitado por nosotros. Escándalo y necedad. 1 Corintios 1:23. Es por esto por lo que el apóstol Juan, cuando en su primera carta trata el tema del mundo, dice: es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. La única, la fe en Jesucristo, muerto y resucitado. Y eso no significa ser fanático. Esto no significa descuidar el diálogo con todas las personas. No, pero con la convicción de fe, a partir del escándalo de la cruz, de la necedad de Cristo y también de la victoria de Cristo. Esta es nuestra victoria, dice Juan, nuestra fe. Pidamos al Espíritu Santo en estos últimos días, también en la novena del Espíritu Santo, en los últimos días del tiempo pascual, la gracia de discernir qué es mundanidad y qué es evangelio, y no dejarse engañar, porque el mundo nos odia. El mundo ha odiado a Jesús y Jesús ha rezado para que el Padre nos defienda del espíritu del mundo. Juan 17:15.